Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Alexandra Crivelaro. Ella es una creadora de juegos de contenido y créanme que estamos logrando esto a pesar de la tecnología, a pesar de la pandemia y a pesar de mi inexperiencia, pero agradezco mucho esta oportunidad para esta entrevista sobre este tema, los juegos de mesa, y pues me gustaría preguntarte, te va a sonar como una especie de déjà vu, pero ¿cómo has visto la relación entre los juegos de mesa y la pandemia? Primero que nada, Ricardo, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y hablando sobre esa pregunta, creo que hay un boom, o sea, últimamente la gente suele jugar más. La gente estaba acostumbrada a jugar como el Uno o el, ¿cómo se llama? El Monopoly, el Toy, juegos comerciales que podíamos encontrar en supermercados. Actualmente la gama de juegos modernos, que son los que tengo yo aquí atrás, ha aumentado más y es más fácil que la gente acceda a ellos. Y esto me preguntas, ¿cómo? Pues desde Amazon, que tú te metes a Amazon y encuentras cualquier cosita, desde papel de baño hasta juegos, como las tiendas locales de juegos de mesa, en este caso en México, empezaron a tener la modalidad de vender en línea y la gente pudiera comprar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como creadora de contenido, yo me he estado enfocando a difundir este hobby para que más gente llegue a él con esta pandemia y no se la pase pues picándose los ojos y se aburran en casa, ¿no? Entonces creo que sí ha habido un boom y es exagerado, la verdad, pero yo estoy muy feliz de eso, de que más gente llegue para acá. Ok, y bueno, te comentaba la vez pasada que no quería obviar esto, ¿no? Pero ¿qué es un juego de mesa? ¿No? Que nos platiques qué es un juego de mesa. Ok, voy a dar mi descripción al respecto de un juego de mesa. Seguramente en Wikipedia aparece cualquier otra, pero yo digo que un juego de mesa es un conjunto de elementos, cartas, tableros, dados que conforman pues un juego, en este caso de mesa, porque casi siempre se juegan sobre una plataforma mesa en este sentido, en el cual tenemos diferentes mecánicas, temáticas que nos van a ayudar a, ¿cómo se llama?, a ganar este juego de manera divertida. Algunas veces por medio de cartas, como te digo que tienes que juntar algunas cartas, a veces por dados que vas como avanzando en un track. Ahora sí que hay diferentes mecánicas de un juego de mesa, no siempre son las mismas, sin embargo la finalidad es como sentarse a jugar y disfrutar este mismo. Ok, se suele decir que ante este mundo digital, pues los juegos de mesa iban en declive. Viene la pandemia, pero mi pregunta es, ¿crees que sobrevivan a la pandemia? ¿Crees que los juegos de mesa tengan un lugar en nuestra cultura? Yo creo que sí, y eso lo vimos antes de la pandemia justamente, porque yo llegué a ellos muchísimo antes de la pandemia, tendré como unos 4 o 5 años jugando y cada día me voy dando cuenta de la cantidad de juegos que existen. Al año alrededor salen unos 2.000, 3.000 juegos nuevos, entonces imagínate la variedad de juegos que existen. Y aparte, mencionaste algo súper importante, que son los juegos digitales, en este caso videojuegos. Pues fíjate que los juegos de mesa la gran mayoría también cuenta con su versión digital. En el caso de que tú digas, no, pues no puedo juntarme con mis amigos porque no puedo salir, pues muy fácil. Entras a tu App Store de celular o incluso en Steam, que es una plataforma en línea para videojuegos, buscas tu juego de mesa, lo compras y lo juegas. Ahora sí que no creo que sea como una limitación y no creo que pasen al olvido porque como te digo, últimamente están en ascenso los juegos, no solamente en México, sino en general en el mundo. Salen unos 2.000, 3.000 juegos nuevos al año. Wow. Sí, sí, es bastante, es bastante. Bastantes. Ahora, me gustaría preguntarte si consideras que el juego de mesa es una especie de vanidad cultural o si tiene alguna riqueza en la propia cultura, que digas, bueno, esto además de que sea algo lúdico, también es algo que aporta a la cultura o qué dimensión tiene, cómo lo ves culturalmente hablando. Yo creo que sí, y tocaste un tema súper importante. Por ejemplo, en el caso de México existen muchos diseñadores de juegos de mesa que se enfocan con las temáticas de la cultura mexicana. Por ejemplo, se me viene a la mente un juego que se llama Folklore, que es un juego de cartas en el cual las cartas tienen referencias a México, como, no sé, ponen a la Malinche, ponen a la Catrina, ponen ese tipo de cosas que la gente da a conocer. Por ejemplo, yo llevé ese juego a Italia, mi familia paterna es italiana, y lo llevé a jugar con mis amigos, y cosas que ellos no conocían, pues me fueron preguntando para saber qué significaban esas cartas. Como para un mexicano es como súper obvio, pero pues para gente de otro país, pues lo desconoce por completo, ¿no? Entonces yo creo que sí fomentan ese tipo de enseñanzas, y no solamente en México. Los juegos como tal existen de todo tipo, o sea, gustos, colores y sabores. Pues las temáticas es lo mismo, así como puedes encontrar un juego que habla sobre, pues solo cartitas o plantitas, pues existe un juego que de hecho es uno de mis favoritos, que es un juego que habla sobre la Guerra Fría.
Entonces ahí tú poco a poco vas aprendiendo los juegos. O sea, tú buscas tu temática y seguro encuentras un juego al respecto de él. Entonces sí deja una enseñanza a los juegos. Bastante. Ok, y por ejemplo, algunos son muy competitivos, o pienso en el Monopoly, ¿no? Que digo, desde los que sabemos lo Sí, típico, claro. pues resulta que parece que fomentan como los vicios humanos, ¿no? Quiebra al otro, compite. ¿Cómo ves este tipo de valores en los juegos? Pues fíjate que también ahí hay que romper ese estereotipo porque existen juegos cooperativos que en vez de intentar uno contra el otro, están haciendo todos un equipo para ganarle al propio juego. Ahora sí que tú buscas el tipo de juego, en este caso la mecánica que es cooperativa, si te gusta para apoyar apoyarse todos juntos para poder lograr un fin común. Sin embargo, a mí sí me gustan más los juegos competitivos de destrozar al otro. Pero pues, o sea, no está mal, cada quien tiene sus gustos y cuando tú quieres ser competitivo, vas a ser competitivo. Cuando quieres ser cooperativo, vas a cooperar. Así que los gustos se rompen en géneros, incluyendo en los juegos. Claro, y no has visto algo así como cuando se culpó a los chicos de Columbine por escuchar a Marilyn Manson, que dijeron, por escuchar a Marilyn Manson son así. ¿Se podría decir algo así de los juegos de mesa? O sea, ¿has escuchado este tipo de argumentos y qué piensas? Sí, sí, muchas veces. Por ejemplo, con los juegos de rol, que son pues juegos súper viejitos. O sea, a mí no me tocaron en su momento cuando salieron, pero mi novio, por ejemplo, me cuenta que cuando él empezó a jugarlo como a los 12, 13 años, la gente le decía, no, esos juegos son del diablo porque los personajes que invocan y todas esas tonterías, yo creo que solo es cuestión de educación, o sea, porque al fin de cuentas es una narrativa, es una historia, así como de repente la Biblia te habla de Satanás o del diablo, es como demasiado un poco tonto que la gente se limite y no pruebe las cosas solo por esas creencias. Entonces, creo que es un poquito de educación lo que falta algunas veces para que la gente rompa esos estereotipos o tabús que tienen al respecto de algún tema en específico. Ok, ¿qué has visto que promueven de cosas positivas para la mente, para los individuos, los juegos de mesa? Pues muchísimas cosas, como te dije, también los juegos fomentan la educación. Hay juegos que desarrollan habilidades, por ejemplo, la lingüística, el habla, la agilidad, la destreza, incluso hay unos que con las matemáticas, por ejemplo, yo soy súper mal en matemáticas, sin embargo, cuando juego un juego de mesa, así los cálculos vienen a mi cabeza y explotan y es cuestión como de ir agarrando la maña a los juegos, enseñan muchas cosas y también depende de las edades, hay juegos para niños pequeños, así como de 1 año, hay juegos que puedes jugar cuando tienes 100 y pico de años, o sea, es cuestión como de ir seleccionando el tipo que quieres, el tipo de juego que quieres jugar, el público con el que estás jugando. Todo ese tipo de cosas son importantes, pero tú las puedes ir como delimitando específicamente para ver qué tipo de juego funciona a tu círculo social, a tus amigos, a ti, pero sí enseñan muchas cosas. Yo creo que en lo personal lo que más enseñan es a compartir y sociabilizar, porque normalmente mucha gente como que le da pena hablar con los demás o interactuar. En los juegos de mesa te obligan casi a poder hacer eso. Por ejemplo, en los juegos cooperativos, para que la gente esté de acuerdo, pues tienes que comunicarte y llegar a un punto en concreto y para eso tienes que comunicarte. Entonces creo que sí enseñan muchísimas cosas, solo es cuestión de pues verles el lado positivo a los juegos y no solo pensar que son entretenimiento y nada más. Claro, también se ha creado, tengo entendido, una subcultura y comunidades en torno a los juegos de mesa. ¿Nos podrías platicar un poco de este mundo, por favor? Sí, claro. Por ejemplo, hablando de México, yo cuando empecé a jugar no conocía absolutamente a nadie. Entonces se me ocurrió entrar a Facebook y poner juegos de mesa en México. Y me empecé a encontrar como muchos grupos de Facebook de jugadores de mesa, donde yo empecé como a interactuar con ellos. Y de ahí también fue que creció Jugando Ando, que es el proyecto que yo realizo. Y como te digo, mucha gente no sabía que existían más gente afín a ellos, en el caso de los juegos de mesa. Por ejemplo, una comunidad que es más súper bonita son los Parásitos de Valderas, que es justamente una serie de chavos y chavas que van a jugar a la biblioteca de Valderas todos los domingos. Ahorita por la pandemia es imposible, pero sin embargo así se van creando las comunidades. También, por ejemplo, las cafeterías lúdicas, que es básicamente una cafetería en la cual tú vas, te sientas y puedes alquilar un juego de mesa, te van a explicar, vas a jugar con la gente que está a tu alrededor, a veces incluso con los mismos dueños. Entonces yo creo que es un fenómeno súper interesante, porque fíjate que mi familia, por ejemplo, al principio jugaba, pero jugaba como cosas muy clásicas, como las cartas o cosas por el estilo, y poco a poco fueron viendo pues mi afición por los juegos y se fueron interesando. Creo que es un hobby positivo que contagia a la gente muy fácil, por el mismo hecho que te hace sociabilizar y te sacan, o sea, te sacan como de
como tu personalidad extrovertida, porque muchas veces la gente es muy introvertida, pero cuando está jugando es completamente otra persona. Entonces creo que la comunidad de juegos de mesa, por ejemplo en México, aparte de que es muy unida, sí funciona mucho para ese tipo de cosas. Hoy he visto mucha gente que sufre de depresión, por ejemplo, y que la verdad es que los juegos de mesa le cambiaron la vida. Por ejemplo, yo en algún momento tuve así problemas de depresión y fue cuando llegué a los juegos y pues yo podría decir que los juegos sí me han cambiado la vida de manera positiva. Muy bien. Hay tipos de juegos también, ¿no? No sé si exista como una clasificación o cuál es la clasificación de Alexandra. Que nos hablaras un poquito de estos tipos de juegos que hay, por favor. Claro, existen de hecho diferentes maneras de clasificar los juegos, tanto por mecánicas, por temáticas, por duración, por número de jugadores, pero diría que las cosas más importantes como para clasificarlos, existen los juegos tipo euro, los juegos Ameritrash, los Party Game y los Filler. Te los voy a explicar para que digas, ¿y todos estos nombres qué son? Ok, pues bueno, los juegos tipo euro son juegos en los cuales el azar es casi nulo, en el cual buscas como alguna estrategia para llegar a un marcador o un fin común, pues. Y estos juegos se caracterizan por tener diferentes maneras de recuperar puntos para poder lograr este fin. En el caso de los juegos estilo americanos o Ameritrash, son juegos que sí involucran bastante el azar. Y el azar me refiero por medio de cartas o de dados más que nada. Un juego Ameritrash podría ser un Monopoly porque el azar de los dados va a involucrar en qué casillas vas a ir cayendo, por ejemplo. Luego los juegos Party Game o juegos Filler, que son juegos como de entrada, cortitos, fáciles de jugar, sería por ejemplo un Uno, que es un juego de cartas súper rápido que engancha a las personas. Y aparte los filler tienen la característica de que casi siempre son para más de 4 o 5 personas. Esos dirían que son las categorías como más importantes y entre ellas se encuentran los juegos competitivos y los juegos cooperativos. Básicamente, juegas en un equipo contra el juego o todos contra todos. Creo que serían como las categorías más fáciles para identificar los juegos de mesa. Y a partir de ahí existen muchas más, pero no les voy a complicar mucho, con esas pueden saber perfecto de qué quieren escoger de un juego. Perfecto, sí, y además fue como muy claro, creo que mencionas juegos que todo mundo conocemos. Entonces me gustaría también preguntarte esto, ¿no? ¿Cuáles serían los juegos de mesa más exitosos que ha tenido pues la humanidad recientemente? Tal vez digo, pues existen desde la antigüedad, ¿no? Pero, pero pensando en el siglo XX, XXI, desde tu visión como especialista en este tema, ¿cuáles serían los grandes juegos de mesa que todo mundo debería de jugar o intentar jugar? Ok, vamos a hablar específicamente de juegos modernos que no estás acostumbrados a ver dentro del supermercado, ¿te parece? Yo creo que el primero de ellos sería Catán, que es un super clásico. Este juego se creó en 1995, o sea, tiene ya 25 años, y es un juego súper premiado. Ha recibido premios a lo largo de los años. Es un juego familiar que va de 2 a 4 jugadores y puedes comprar como expansiones para jugar de 5 o 6 jugadores más. Es un juego súper sencillo en el cual vas a tener como un tablero de forma hexagonal y dentro de este mismo vas a tener como otros hexagonitos de territorios que van a producir recursos. En el chiste del juego, tú tienes que llegar a los 10 puntos y esto lo vas a hacer mediante construcciones de carreteras, caminos y ciudades. Y esto va a ser por medio de unos dados. Catán se podría decir que es un intermedio entre una Ameritrash y un Euro, porque sí mezcla el azar, pero también tiene la estrategia de dónde te vas a colocar y cómo vas a ir colocándote. Y aparte ese juego tiene mucha interacción entre los jugadores, porque tú, por ejemplo, estás en un puerto que solamente va a producir, por ejemplo, madera y el otro produce ovejas, pero tú necesitas otro material X para poder completar tus recursos para comprar un castillo. Entonces vas a tener que interactuar con los demás jugadores ofreciéndoles, no, pues yo te doy 2 ovejas para que tú me des una madera, no, pues yo te doy esto, y entonces como tú vas subiendo el precio de las cosas para que la gente pues decida si te va a vender o no, pero en cierto punto de la partida nadie va a quererte dar cosas porque estás a punto de ganar, claro. Eso yo diría que es un clásico, y ese, por ejemplo, que lo podemos encontrar a veces en Sanborns, en Liverpool, en Walmart. Me parece que también ya empiezan a haber Catanes, y como digo, es un clásico súper bonito, es de la editorial de Devir aquí en México, que de verdad vale la pena que chequen. Yo creo que la primera recomendación. Y yo creo que la segunda recomendación, tal vez no la encuentran en, ¿cómo se llama?, en plazas comerciales o tiendas de servicio, pero lo pueden encontrar en Amazon. Y yo diría que es un Ticket Ride, que es un juego también súper familiar, sencillo, que es igual de 2 a 5 jugadores, en el cual vas a ir recorriendo
en el tablero clásico es el mapa de Estados Unidos y tienes que ir conectando vías de tren por medio de cartitas de colores. Y también es súper simpático. Creo que serían como los básicos que pueden aprender a jugar y con que tengan unos 7, 8 años podrían jugarlo sin problemas, se van a pasar horas de diversión. ¿Hay grados de dificultad en los juegos? Hay unos que digan, sí, este es muy sencillo, este es muy complejo, este es para tal vez niños, este es para gente que necesita cierto tipo de cultura o cierto tipo de edad para poder entender las reglas. Sí, como te decía anteriormente, los juegos se clasifican también por edades y por duración. No es lo mismo que una persona de, no sé, 20, 30 años juegue un juego de guerra a que pongas a un niño de primaria a jugar un juego de guerra de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría. Entonces, hasta para eso tú vas como enfocando tanto la edad como la duración a qué tipo de temáticas quieres exponerte, pues. Sin embargo, yo creo que también los juegos para niños, muchos adultos nos divertimos jugándolos. Sin embargo, los adultos es un poco más complicado que los niños puedan, pues, entenderlos. Claro que no quito que hay cualquier niño que esté súper activo y pueda entenderlo, pero es un poquito más complicado. Pero sí existe la dificultad. Y fíjate, también mencionaste de las editoriales. Cuando alguien es ajeno como yo a los juegos de mesa, uno piensa, pues Hasbro, estas compañías jugueteras, ¿no? Con los juegos de mesa. Sí. Y tú dijiste editorial. ¿Nos podrías hablar un poco de este proceso de estas editoriales? Si hay que varias y cómo es esta gestión de los juegos de mesa. Claro, pues sí, dijiste algo muy importante. Aunque Hasbro también es considerado una editorial de juegos de mesa, está más enfocada a juguetes para niños. No es lo mismo un juguete que un juego de mesa. Y esa es una gran discusión que tenemos. Muchas veces me dicen, ¿y tú tan grande jugando? Y yo, sí, ¿qué tiene de malo? O sea, los juegos son para todos. Así como yo veo una película de Disney, la puede ver un niño y la puede ver un viejito. O sea, es el ejemplo que pongo casi siempre yo, pues. Entonces, me digo, sí hay editoriales. En el caso de México, solo existe, la más fuerte que está actualmente es Devir, que en realidad no es mexicana. Es una editorial, si no me equivoco, que nació en Brasil y se fue expandiendo poco a poco, pero estaba especializada en libros. Y poco fue comprando títulos de juegos de mesa. Como tal, los juegos pues nacen en todo el mundo, hay diseñadores y van creándolos. Y también algo muy importante a recalcar es que no todos los juegos, tienen la facilidad de estar en idioma español. Para eso hay como una segunda editorial que se encarga de traducir los juegos y revenderlos, que es como el caso de Devir. Devir produce algunos juegos en español, pero la mayoría de los juegos que ellos tienen son juegos que compraron de otra editorial para volverlos a traducir y que el público pueda acceder a ellos. Ok, estos diseñadores ¿es toda una industria especializada o son fanáticos que como tú después de muchos años dicen voy a hacer mi juego? Hay de las dos, fíjate. Normalmente en México lo que hacen es fondear sus productos vía Kickstarter, que es una plataforma justamente de fondeo donde la gente pone un proyecto, no sé, por ejemplo, un juego de mesa, y dices, no, pues yo quiero juntar, no sé, 50,000 pesos y tengo un mes para hacerlo. Entonces tú subes como el video, la fotografía de lo que es tu producto y la gente de buena fe, si quiere, te va a dar el dinero. El dinero no se va a cobrar hasta que la campaña finalice. Pero si la campaña finaliza y no llegó a la meta de los 50,000 pesos, ese dinero nunca se cobra, por ejemplo. Es la manera más común que los diseñadores, por lo menos en México, sacan sus productos. Sin embargo, hay otras editoriales independientes que sí se lanzan y sacan su producto a la venta. Y creo que eso es muy importante porque la comunidad informativa es muy unida. Entonces, cuando ven que un diseñador está sacando su juego, la gente lo compra. Entonces, de ahí van saliendo las reseñas y van como llegando a otras partes del mundo de los juegos. En el ámbito de los juegos de mesa, ¿cómo le va a México? Es decir, llegan muchos juegos, se han creado juegos mexicanos. ¿Qué nos puedes decir de esto? Ok, pues digamos que México todavía no está tan metido en lo que son los juegos. Sin embargo, en los últimos 2 años, México está empezando a aparecer en el mapa, porque normalmente los juegos se conocían más como por Estados Unidos, Alemania, y Francia, España, perdón, eran los puntos referentes más fuertes de los juegos de mesa. De hecho, como tal, la cultura de los juegos de mesa, yo podría decir que, o sea, la moderna nació casi de Alemania, donde la mayoría de diseñadores son alemanes y producen juegos de muy buena calidad. Sin embargo, en México también este boom empezó a pegar y la gente empezó como a animarse a comprar juegos, probarlos, publicarlos, reseñarlos, crearlos. Sin embargo, creo que todavía a México le falta un poquito, pero ahí vamos poco a poco. Y creo que una manera importante de darte cuenta que México está apareciendo en el mapa
es que México ya tiene una feria de juegos de mesa, por ejemplo. Bueno, de hecho tiene 2 ferias de juegos de mesa. Una se llama la Mega XP, que es una feria que organiza justamente de vivir la editorial que te contaba, y lleva ya 3 años. Se hace por ahí de principios de marzo a finales de febrero. Y es una feria que dura como 2 o 3 días, donde hay muchísimas tiendas de juegos que van a enseñar todos sus productos. Hay concursos, hay torneos, hay demostraciones, un poquito de todo. Y luego hay otra que también es importante en México, que se hace en Guadalajara, que se llama la Rola Game Expo, que es una feria exclusivamente de diseñadores mexicanos de juegos, donde la gente va y prueba los prototipos de los diseñadores y pues proceden a ver si se publican, o no se publican, qué les falta o qué no les falta. Creo que es una manera importante de darte cuenta que la comunidad de juegos de México está creciendo y está apareciendo cada vez más en el mapa, por ejemplo. Este juego que nos comentaste que llevaste a Italia es un juego hecho por un mexicano Sí. Y mi pregunta sería, para ti, ¿cuál sería el juego mexicano que recomendarías jugar? Que dijeras, este está padre. Hay uno que me gusta mucho que se llama Weapon Wars, que de hecho creó un amigo mío, Carlos David, si le estás viendo, saludos. Es un juego, yo diría parecido a un Uno, pero tiene como más componentes. Básicamente es un juego de cartas en el cual somos personajes de la cultura geek y peleamos con armas de esta cultura, ya sea un sable de luz o una bomba o un Pokémon o alguna cosa por el estilo. Es súper sencillo, son cartas del 1 al 18 y vas a tener que ir como aumentando los poderes para matar la vida de los demás jugadores. Todos empezamos según con 3 corazoncitos como estilo Nintendo y poco a poco si te van matando tu carta vas perdiendo corazones y al final gana el que se haya quedado con más vidas y haya aniquilado a los demás participantes. Es un juego súper sencillo. No sé si tengo por aquí la cajita para que te la enseñe de una vez y la tengo aquí en la mano. Aprovechando que estoy en mi locación. Mira, este de aquí es un juego, el que te digo que es un juego mexicano. Está súper, súper bonito, la verdad. Y este igual lo pueden encontrar en Amazon, ya aparece también. Lo puedes encontrar en tiendas especializadas de juegos de mesa. Y lo puedes buscar como Weapon Wars, que de verdad lo súper, súper recomiendo. También me gustaría preguntarte sobre si sabes si este mundo de los juegos, además de esta cultura y comunidades de jugadores, ha sido llevado a otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, estoy pensando en la educación, estoy pensando en enfermos, tal vez con problemas neurológicos, enfermos con Alzheimer, etcétera. ¿Has encontrado si este mundo tiene algunos otros beneficios para ciertos grupos de la sociedad o que haya proyectos que estén encaminados en ese sentido? Fíjate que sí, de hecho es muy común que los juegos de mesa se ocupen últimamente en la educación. No sé si se haya hecho por moda, pero creo que tuvo que haber empezado desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, yo tengo el contacto con varios amigos que son profesores, incluyendo mi novio, que ocupan los juegos de mesa justamente para explicar diferentes temáticas. Como te dije, el juego que tengo de la Guerra Fría explica muy bien porque de verdad tiene todos los eventos tal cual fueron, y entonces la gente como va empezando a relacionar la historia, no de manera aburrida, como mucha gente dice que la historia es aburrida. Yo creo que no, que solamente tienen que sabértela explicar para que tú la puedas amar. Porque no me historiadora, entonces a mí sí me gusta la historia, por ejemplo. Otra cosa que también he visto es, tengo una amiga que se llama Antonieta, que tiene un canal sobre esclerosis múltiple, y justamente colaboré con ella hace unos meses hablando justamente de los juegos de mesa y qué habilidades pueden desarrollar. En el caso de ella, por ejemplo, sufre temblorines en las manos, algunas veces no puede agarrar bien los componentes o cosas por el estilo. Entonces hay juegos que tienen elementos como por ejemplo plastilina, que te van a hacer como moldear la plastilina con tus manos haciendo ejercicios, o juegos de agilidad. Entonces ella como tiene que intentar agarrar un objeto lo más rápido posible, entonces como que va haciendo esa práctica, como un tipo de terapia. Así como en ese tipo de juegos, hay juegos que también te ayudan con la coordinación mano-ojo, o por ejemplo los rompecabezas, que es, al final de cuentas, es como un tipo de juego de mesa, también tiene como ese tipo de factores que te ayudan a desarrollar diferentes habilidades, como la coordinación, la memoria, la paciencia, por ejemplo. Ese tipo de cosas todas las desarrollan los juegos de mesa. Incluso hay juegos de mesa que se pueden ocupar para una clase de deportes. Por ejemplo, se me ocurre uno que se llama Happy Salmon, que es un juego donde tienes igual cartas y tienes que intentar descartarte de tu mano lo más rápido posible, pero por medio de diferentes acciones, como dar los puños, o girar, o cambiar de lugar con otro jugador, o batir las manos como pescado, ese tipo de cosas. Entonces solo es cuestión como de usar tu creatividad y poderlas implementar. Creo que es posible todo, solo es cuestión como así del maestro que esté dispuesto a
Ok. Y por último, quisiera preguntarte, ¿cómo llegaste a este mundo? ¿Cuál es esa historia que hay detrás para que estés ahí disfrutando de esto? Pues fíjate, yo desde pequeña siempre jugué juegos de mesa. Mi mamá, cuando eran los Reyes Magos, yo le pedía pues un juguete, ¿no? Y mi mamá me decía, no, ¿cuál que un juguete? Ella me daba libros y me daba juegos de mesa. O sea, me daba el tradicional tal vez uno o serpientes y escaleras, pero a mí siempre me gustó, entonces yo crecí como jugando ese tipo de juegos. Y luego ya más grande, me acuerdo que mi familia siempre se juntaba a jugar baraja. Y yo pues con la curiosidad me sentaba con ellos y aprendía a jugar la baraja. Y luego ya mucho más grande, una vez en un viaje a Italia, con los amigos de mi novio, vi que estaban jugando un juego de mesa y dije, a ver, ¿qué es eso? Y me senté a jugar con ellos, inocentemente yo, porque ahí perdí todo mi dinero jugando juegos de mesa y al día siguiente fui a una tienda especializada y me compré como 5 o 6 juegos y ahí poco a poco empecé con mi adicción, digo que me metí a un grupo de Facebook en México para encontrar gente con quien jugar y pues me abrieron las puertas de un mundo increíble, ¿no? Empecé a ver que había muchísimos juegos, que salían cada vez más cosas y me empecé como a aficionar a los juegos y ahí fue cuando creé mi canal de juegos porque justamente los publicaba en mi cuenta personal y dije, no, es que esto no es posible, mi cuenta está llena de puros juegos de mesa y si a la gente no le interesa me va a acabar bloqueando o borrando, ¿no? Entonces creí mi canal y a partir de ahí empecé como a, ¿cómo se llama? A enseñar a las personas cuáles eran los juegos de mesa, cómo funcionaban, cómo acercarse a ellos y me ha funcionado porque mi familia la volvió una familia jugona, o sea, todos me hablan como de, oye, ¿me recomiendas un juego? Y si vamos a jugar el siguiente fin de semana, vi este juego en oferta, ¿qué opinas de él? Y mis amigos lo mismo, entonces creo que es un hobby bonito que en vez de que no te deje y no te aporte nada, te aporta muchísimas cosas. Bueno, te hice la última pregunta. En esto quiero de todos modos ser, como indagar, no quiero irme sin preguntar. ¿Ustedes en su mente tienen como el catálogo? Es decir, ves un juego y dices, ah, sí, se juega así. Obviamente uno que ya sepas, ¿no? Pero o sea, ¿tienen así el cerebro ustedes? Pues no precisamente así, pero por ejemplo, en mi caso, yo puedo ver un juego y digo, no, pues este juego es un juego, solo por ver los componentes, este es un juego euro. Por ejemplo, los euros se caracterizan bastante por ser juegos un poquito feos, digámoslo así, con componentes solo de madera o cositas medio simplonas, pero tienen una gran estrategia. Entonces yo digo, ah, este juego se ve muy feo, pero estas mecánicas son como de euro. Sí, ok, me puede gustar, me lo llevo. Pero también puedo ver un juego, ah, este juego dura tanto tiempo y es para tantos jugadores. Seguramente es un juego filler, pero es como porque voy deduciéndolo de las descripciones que te mencioné anteriormente. No es como que me sepa todos, pero como que me doy una idea. Y también me pasa mucho con la portada de un juego. Digo, ah, esta portada yo la he visto antes. Creo que es el mismo ilustrador que ilustró tal juego. Pero pues es cuestión, es como cualquier hobby. O sea, yo creo que es cuestión de quererlo, amarlo y vas poco a poco vas aprendiendo más de él. Pues te agradezco mucho y cierro dejándote la palabra para que nos dijeras tal vez en una frase o en unas cuantas frases, ¿qué le quisieras dejar en la mente a la gente respecto al valor y respecto a la importancia de los juegos de mesa? Uy, qué difícil, ¿por qué me pones así? Ok, déjale pienso. Pues yo creo que los juegos de mesa aportan más de lo que la gente normalmente piensa, que es una buena manera para interactuar con las personas y conocerlos y conocerse a ellos mismos. Creo que con eso terminaría, que los juegos de mesa son amor. Ya ven, y Sócrates creo que hubiera estado de acuerdo, juega un juego de mesa y te conocerás a ti mismo. Ok, Correctamente, sí. pues muchísimas gracias. Gracias a ti, fue un placer, en serio. Gracias.